Vamos a orar, a colocar este tiempo en las manos del Señor. Inclinemos nuestros rostros. Oh Señor, Padre nuestro, te damos las gracias por este día y por la oportunidad de estar juntos en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe mientras escuchamos, mientras meditamos, mientras recibimos y reflexionamos tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, para recibir tu enseñanza y que podamos entender la profundidad de tu amor y tu deseo de que permanezcamos siempre en ti. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí reunidos. Rogamos tu bendición sobre cada uno de ellos, sobre cada familia, y pedimos tu guía para seguir adelante buscando siempre en nuestras vidas que todo lo que hagamos sea para tu gloria. En el poderoso nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. En varios círculos cristianos hay ocasiones, y se presentan con frecuencia, ocasiones en que se intenta aclarar qué es lo que hace que una iglesia sea exitosa. Y escuchamos muchas conferencias sobre el tema. Muchos libros, hay gran cantidad de libros que nos hablan de cómo una iglesia puede ser exitosa. Líderes que aconsejan buscar y establecer mecanismos paso a paso para llegar a ser una iglesia exitosa. Ahora bien, dentro de esa promoción de lo que es una iglesia exitosa, solemos ver la aplicación de estrategias de lo que conocemos como consumismo. Me refiero a esto realmente, que hay esas metodologías que intentan descifrar y saber qué es lo que quiere el cliente. Y al hablar de cliente, pues obviamente se está tomando como si la iglesia en realidad fuera una empresa o un negocio, ¿verdad? Entonces, lo que hacen esas estrategias es ofrecerles a las personas con una combinación perfecta por sus gustos, que vengan aquí, que aquí hay lo que ustedes quieren, buscan, y están en un error, desafortunadamente. Alguien con cierta ironía ha dicho que la fórmula perfecta para una iglesia exitosa se puede explicar con 5 palabras que comienzan con la letra P. Primero, pastor. Un pastor relevante. Ahí hay una iglesia de éxito. Segundo, personas. Muchas personas. Muchas que vengan. 3, programas atractivos. Programas, vamos a la iglesia, porque hay muchos programas atractivos. 4, propiedades, edificios llamativos, grandes, infraestructuras, etc. Y 5, plata. Eso sí, mucha plata. Ahora, obviamente, mis hermanos, no es eso lo que hace que una iglesia tenga éxito. Y ninguna de esas cosas lo menciona la palabra como tal.
Realmente el éxito, y tomo la palabra éxito, aunque para nosotros yo sé que nos suena como muy del mundo, ¿no? Éxito. Si tomamos nosotros como iglesia que el éxito que buscamos es cumplir con la voluntad de Dios, con el plan de Dios establecido para su iglesia. Es cumplir con ello. Ahí es donde encontramos el verdadero éxito. No por esos 5 elementos que inician con la letra P. Yo creo que es con un solo elemento, que también comienza con la letra P. Estoy hablando de permanecer en Cristo. Eso es lo que nos lleva al éxito como una iglesia unida. Permanecer en Cristo. O sea que una iglesia exitosa es la que permanece en Cristo. Con esta idea vamos a tomar la base bíblica de este mensaje en el día de hoy, que la encontramos en el Evangelio de Juan. Acompáñenme allí, capítulo 15, un pasaje muy conocido. Vamos a leer los primeros 5 versículos de este capítulo 15. Dice así la palabra de Dios: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. La realidad es que vemos iglesias locales, que es posible que tengan un pastor relevante, que tengan muchas personas, programas atractivos. No estoy diciendo que nada de esto sea tampoco malo, ¿no? El problema es tener esto y no tener el sentir de pertenecer y de permanecer en Cristo. Muchas iglesias están así. Tienen todo esto, pero no permanecen en Cristo. Entonces, como dice nuestro texto, si no permanecen en Cristo, no dan fruto. Son iglesias o son organizaciones que no producen ese fruto del que nos habla el texto. Porque producir fruto que realmente tenga un valor en el reino de Dios, esto solo sucede mediante la permanencia en Cristo. Entonces, con esta introducción y con este texto que acabamos de leer, los invito a que me acompañen a ver 2 puntos. Son 2 imágenes que vemos aquí en el texto. El título del mensaje de hoy, en esta mañana, es Permanecer en la vid verdadera. Como todos nuestros mensajes, tenemos una idea principal que la repetimos durante el mensaje. La idea principal de este mensaje es: cuando permanecemos en Cristo, recibimos la luz y el sustento que necesitamos para crecer y producir fruto abundante en nuestras vidas. Primer punto que vamos a ver es el cuidado divino de la vid.
Dice nuestro primer versículo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Jesús está iniciando este pasaje estableciendo claramente que Él es la figura central de ese huerto. Miremos que estamos hablando de una analogía, por supuesto, ¿no? La analogía del huerto. Es un huerto cultivado por el Padre. Él es la vid verdadera. Y al hacer esta afirmación, cuando Él comienza dice, yo soy. ¿Recuerdan el yo soy? Que se menciona en el Antiguo Testamento, yo soy. ¿Qué quiere decir? Que Jesús en ese momento, Él está afirmando su propia divinidad. Él dice, yo soy. La vid, ese concepto de vid no era ajena al pueblo judío. Vamos a ver por qué. Porque este era un concepto que se menciona en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, como vid. Miremos allí en Jeremías 2:21. Dice, pero yo te planté, está hablando Dios con el pueblo de Israel, pero yo te planté como vid escogida, toda ella de semilla genuina. ¿Cómo pues te has convertido delante de mí en un sarmiento degenerado de una vid extraña? Fuerte, ¿no? Pueblo de Israel, que está hablando de una vid escogida, y que Israel, esos sarmientos que conforman esa vid, nos habla en términos de degenerado, llevando una vida extraña. Obviamente el pueblo de Israel en esa época estaba sometido e invadido por la idolatría, por eso les dice así. Y es aquí entonces donde tiene sentido lo que dice Jesús, que Él, Jesús, es la vid verdadera, y no la vid en la cual el pueblo de Israel antes estaban allí como sarmientos en esa vid. O sea que yo soy, dice Jesús, la vid verdadera, el verdadero Hijo de Dios, la verdadera vid es Jesús. La manera en la que Dios obraría su plan redentor es en esa vid, Jesús. Es la persona por medio del cual Dios cumpliría su misión, su plan. Jesucristo es la vid. Pero Israel falló de manera constante. Pero todo lo que Israel falló, Jesucristo lo cumplió. ¿Por qué? Porque Él es la vid verdadera. Continúa el texto y dice, y mi Padre, dice Jesús, es el viñador. Entonces, Jesús está explicando que el Padre es el viñador. Es como el jardinero de ese huerto. Y Él es un viñador que está siempre asegurando que esa vid verdadera produzca fruto, sea fructífera. Noten lo que dice el versículo 2 de nuestro texto. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Entonces el punto de este pasaje en Juan 15 no es realmente el de explicar, bueno, Dios quita a unos, deja a otros. El punto del enfoque central de esta porción es el fruto. La producción del fruto, que solo sucede
por la conexión con la vid. Si no hay esa conexión, no hay fruto. Entonces, para entender cuál es el sarmiento, o bueno, en la Reina Valera habla de pámpano, ¿verdad? Luego en la versión internacional habla de ramas. Tal vez entendemos más, ¿no? Sarmiento, pámpano, ramas es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el sarmiento que da fruto y cuál es el sarmiento que no da fruto? Para poder comprender un poco más esto, tenemos que mirar algo del contexto de ese capítulo 15. Aquí Jesús está con sus 11 discípulos, ya Judas se había ido, y obviamente tomando como base que Jesús es la vid, Dios es el viñador, y los sarmientos, estamos hablando de los discípulos en ese contexto. Los sarmientos que dan fruto, por supuesto, serían estos 11 discípulos en ese contexto. Pero hay algo interesante en esto y vale la pena mirar. Porque, ¿qué pasó con Judas? Él estuvo también con Jesús durante todo ese tiempo del ministerio terrenal de Jesús aquí en la tierra. Y uno lo veía con los discípulos. Pero mire la enseñanza que nos deja. Él parecía estar conectado con la vid. Parecía. Pero jamás lo estuvo. Jamás lo estuvo. Judas había mantenido una fachada, algo superficial, pero jamás se conectó con la verdadera vid. Y por ende, entonces entendemos que los sarmientos que dan fruto son los verdaderos discípulos de Jesús. Y los sarmientos que son removidos son los que, como Judas, parecen ser seguidores de Jesús. Solo parecen allí como que están conectados con la vid, pero realmente no están en la vid. Un sarmiento que está verdaderamente conectado dará fruto y jamás será removido, como nos dice aquí la palabra. Pero un sarmiento con una conexión superficial o con una fachada de una conexión, jamás va a producir fruto y será removido. Entonces lo que Jesús está revelando aquí es el fruto, es que el fruto es el que demuestra la conexión de los sarmientos con la vid. Es el fruto. Jesús usa también allí la palabra podar, y tiene ese sentido de purificar y de limpiar. El viñador, como leímos allí, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su labor? El viñador viene y mira ese sarmiento que está conectado a la vid verdadera, viene, lo recorta, lo poda, le echa sus nutrientes, ¿sí? Siempre para purificar y limpiar ese sarmiento. Cuida a ese sarmiento. ¿Con qué finalidad? De que ese sarmiento pueda dar fruto, sea fructífero. Dios entonces es el viñador divino y Él, siendo Dios soberano, conoce todas las necesidades, cada una de las necesidades de sus sarmientos. Y nosotros somos esos sarmientos. Él conoce cada una de nuestras necesidades, por eso es que Él puede podar, porque sabe qué es lo que realmente necesitamos, no lo que deseamos,
sino lo que realmente necesitamos. Siempre está obrando en nosotros y obviamente está obrando en la congregación, en la iglesia, purificando, podando para que la iglesia en su comunidad sea fructífera. Y esto significa, mis hermanos, concretamente que en este día muy especial para nuestra iglesia, en que estamos de aniversario, estos 3 años, esto significa que cualquier fruto que la iglesia bautista, Gloria a Cristo, ha dado en estos 3 años, todo fruto que ha dado es debido a la vid verdadera y al viñador experto, que ha podado, que ha purificado y que ha limpiado, permitiendo que demos fruto. Todo crecimiento que dé la iglesia, un crecimiento verdadero, es obra únicamente de Dios. La iglesia crece no por las estrategias de los hombres, no crece por metodologías novedosas, no crece por marketing, no. Todo crecimiento y sostenimiento de la iglesia a lo largo de los siglos es debido únicamente a la obra de Dios en Cristo. Miren lo que dice Primera de Corintios 3:7. Dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Dios da el crecimiento. Y en el transcurso de estos 3 años, si Dios ha obrado en tu vida, aquí, en nuestra iglesia, lo que ha sucedido en tu vida se debe única y exclusivamente a la obra y al poder de el viñador trino que ha cultivado en nuestro corazón la obra del Evangelio. Dios es el que establece la iglesia. Dios es quien cultiva la iglesia. Dios es el que poda la iglesia. Dios es quien multiplica su iglesia. Y el hecho de que podamos celebrar estos 3 años como iglesia local, aún a pesar de los peores momentos, a pesar de nuestros errores, Dios ha demostrado que Él es un viñador divino que sigue cultivando y cuidando a sus sarmientos. Vamos al segundo punto, hermanos. La importancia de permanecer en Cristo. Repitamos nuestra idea principal. Cuando permanecemos en Cristo, recibimos la luz y el sustento que necesitamos para crecer y producir fruto abundante en nuestras vidas. Miremos en nuestro texto, versículos 3 y 4. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Si no permanecen en mí. Sin la vid, repito, los sarmientos no son nada. Sin la vid, los sarmientos mueren, no dan fruto.
Los sarmientos no tienen ningún potencial para crecer si no están conectados a la vid. La vid es nuestra vida, hermanos. La vid es donde conseguimos todas las vitaminas, todos los nutrientes necesarios para que nosotros como sarmientos crezcamos y demos fruto. Eso es lo que espera el Señor. Permanecer en Cristo es una relación continua y activa. Y es aquí donde nosotros vemos claramente esa cualidad de una iglesia exitosa. ¿Cuál es esa P que decíamos? Permanecer en Cristo. Permanecer en Él. Ahora bien, uno no puede vivir la vida cristiana solo. Necesitamos de la comunidad. Necesitamos de la congregación. Tú no puedes vivir aparte y pretender dar fruto, ¿sí?, aparte de Cristo. No puedes hacerlo. Porque la razón, mis hermanos, por la que tenemos nosotros victoria sobre el pecado, es porque Cristo murió por nuestro pecado. Y Él ha conquistado el poder del pecado. La razón por la que nosotros podemos dar fruto del Espíritu es porque Cristo resucitó y nos ha dado nueva vida. Y nos ha dado al Espíritu Santo que nos va formando día tras día a la imagen de Cristo. La razón por la que nosotros podemos ver personas que ponen su fe en Cristo es porque el Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación. La razón por la que podemos hacer guerra contra el pecado es porque hemos sido unidos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Todo el fruto, mis hermanos, que nosotros hemos dado, o que damos, o que vamos a dar en el futuro, se debe únicamente a la obra de Dios en Cristo. Dice el versículo 5, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, éste da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. En Cristo obtenemos todo. Sin Cristo no podemos hacer nada. Y mire que Él dice allí, separados de mí, no solo pueden hacer poco. No dijo eso. Separados de mí, no pueden hacer nada. Nada. Todas esas intenciones que quizás tenemos son superficiales frente al Señor. Quien no está unido a Cristo, pues no es cristiano. Sencillo, no es cristiano. De ahí la importancia de este tema que estamos hablando en esta mañana. Miren, a Agustín de Hipona, comentando este pasaje, porque hay que explicar esto de esta forma, cuando Jesús dice que nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, hay una diferencia allí entre cómo nosotros permanecemos en Él comparado con el cómo Él permanece en nosotros, ¿verdad? ¿Y qué dice allí Agustín de Hipona? Abro comillas, dice, ellos, los sarmientos,
no permanecen en Él de la misma forma en la que Él permanece en ellos. Ambas obran para el beneficio de los discípulos, no de Jesús. La relación de los sarmientos con la vid es tal que ellos no contribuyen en nada a la vid, pero de la vid ellos obtienen toda su vida, mientras que la relación de la vid con los sarmientos es tal que suple toda su nutrición vital y no obtiene nada de ellos. Termina aquí la cita. Es claro, ¿no? Es todo para nosotros. El conectarnos a la vid, recibimos todo. Nosotros no damos nada, lo recibimos todo. Y es por eso que hoy pensamos, revisando este texto y reflexionando en él, de nuestra visión como iglesia. Quizás algunos dirán, bueno, este es un momento apropiado, 3 años, vamos a mirar nuestra visión. Y tenemos una visión como iglesia, y la hemos comentado muchas oportunidades. Hemos hablado de nuestra visión en esta área, en esta región. Pero hoy podemos decir que lo más importante de nuestra visión para los próximos años es que permanezcamos en Cristo. Sin permanecer en Él, no hacemos nada. Y no importa que Dios, no sabemos cuántos años más nos va a dar para sostener la obra en esta iglesia. 5 años, 15 años, 50 años, o 5 meses, no sabemos. Estamos en las manos de Él. Pero ese es el compromiso de nuestra iglesia. Ese es el compromiso. Nuestra labor siempre se debe resumir en esas 3 palabras. Permanecer en Cristo. Y este compromiso de permanecer en Cristo es tanto individual como colectivo. Vamos a ver nuestro compromiso individual. Allí, para quienes toman nota, vamos a ver 3 puntos muy rápidamente. Esto significa que como individuos debemos permanecer en arrepentimiento y fe. El apóstol Pablo allí en la carta a los Colosenses 2, 6 y 7 nos dice: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Entonces dice aquí, por tanto, de la manera en que recibieron a Cristo. ¿Cómo recibimos nosotros al Señor Jesucristo? En ese momento tan especial de nuestras vidas, lo recibimos con arrepentimiento y fe. Ese fue ese momento de nuestra regeneración. Nacimos de nuevo, las cosas viejas pasaron, ahora son todas nuevas en ese momento especial. ¿Cuál fue entonces esa manera en la que recibimos? En arrepentimiento y fe. Y Pablo nos dice aquí, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden. O sea, debemos continuar. Sí fue un momento especial en nuestras vidas, pero seguimos pecando.
Esa es, desafortunadamente, nuestra naturaleza. Y a veces como que nos apartamos de la fe, nos debilitamos frente a la fe, frente a la confianza en el Señor. Por eso constantemente en nuestras vidas, mis hermanos, tenemos que estar allí hablando de arrepentimiento y fe. Un reconocimiento constante e interno de lo que somos y profundamente quebrantarnos de nuestro pecado. Es estar dispuesto a reconocer permanentemente nuestras faltas y arrepentirnos. Y al mismo tiempo somos completamente y enteramente amados por Cristo. Y eso lo debemos reconocer y estar dispuestos a creerlo permanentemente. Segundo lugar, como individuos, para permanecer en Cristo debemos permanecer, es el punto A2, permanecer en su palabra. Cuando la Biblia habla de sí misma, utiliza la frase palabra de Dios. La palabra que se usa en el griego es la palabra logos. Y el logos es la revelación. Es la palabra y al mismo tiempo la Biblia llama a Cristo el logos de Dios, es decir, la palabra de Dios. Así es que permanecer en Cristo requiere permanecer en su palabra. No hay otra forma de conocer más a Cristo que por su palabra. ¿Quieres conocer a Cristo? Para amarlo más, para estar más unido a la vid, debemos leer la palabra, estudiar la palabra, meditar en ella. Como decía en la serie que estamos viendo sobre la sabiduría, cómo vivir con sabiduría, hablábamos de la palabra de Dios, que debemos recibirla, retenerla y guardarla en el centro del corazón, que es allí donde la palabra opera, allí en el corazón. Tercero, como individuos, para permanecer en Cristo debemos permanecer en su cuerpo. Tú no puedes permanecer en Cristo sin el cuerpo de Cristo. Recordemos, nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Tú no puedes permanecer en Cristo sin el cuerpo. Tú no puedes aferrarte a la cabeza sin el cuerpo. Imaginémonos que como miembros de la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, tenemos diferentes funciones, ¿sí? Entonces, si yo soy la mano del cuerpo de Cristo, yo no puedo estar directamente conectado a la cabeza, ¿no? Saldría la mano de la cabeza. Tiene que permanecer en el cuerpo, pertenecer al cuerpo, y es allí donde hay esa conexión con la cabeza. O sea que la realidad es que si nosotros no vivimos en comunidad con otros hermanos y hermanas en la fe, quienes nos animan, quienes nos exhortan, quienes nos enseñan, si no estamos en ese contacto, eso genera dudas sobre nuestra permanencia en Cristo. Vivir de cerca con la iglesia es un fruto producido por los sarmientos que están conectados a la vid verdadera. Con estos tres elementos, los invito entonces a que pensemos y reflexionemos con estas preguntas. ¿Estás permaneciendo en Cristo?
¿Has asumido y mantenido una postura de arrepentimiento y fe? ¿Estás permaneciendo en la palabra? ¿Estás permaneciendo, perseverando, vinculado al cuerpo, a la iglesia? Reflexionemos en esto, mis hermanos. Pero, como decía, no solamente la parte individual, sino también la parte de la comunidad. El compromiso colectivo, el punto B, nuestro compromiso colectivo. Y vemos allí, primero, B1, permanecer en la exaltación de Cristo. Como comunidad jamás nos detendremos de exaltar a Cristo en palabra y obra. Jamás. Todo lo que debemos hacer o todo lo que hacemos como iglesia, como congregación, es siempre señalar a Cristo allí adelante. De hecho, no tiene sentido que una comunidad cristiana no apunte a Cristo, ¿verdad? Porque si existimos como comunidad es únicamente por la obra de Cristo. Nuestra existencia se debe a Cristo. Y podemos decir que mientras que hay aire en nuestros pulmones, tendremos el nombre de Cristo sobre nuestros labios. Segundo lugar, nuestro compromiso colectivo es permanecer en la comunidad de Cristo. Quizá dirán ustedes, otra vez estamos repitiendo lo mismo. Suena repetitivo, pero vale la pena para que quede grabado. Permanecer en la comunidad, una comunidad que en su sola existencia representa y vive el reino de Cristo en la tierra. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que todas nuestras actividades, todas nuestras acciones, todas nuestras palabras, nuestros pensamientos, todas nuestras relaciones deben moldear, demostrar, exponer, manifestar la persona y la obra de Cristo. Esto significa que como iglesia insistiremos en amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Significa que debemos ser una sociedad de personas que estamos unidos para crecer y cada día parecernos más a Cristo. Amar como Cristo. Servir como Cristo. Pensar como Cristo. Hablar como Cristo. Darnos a los demás como lo hizo Cristo. Por eso la invitación hoy, mis hermanos, es permanezcamos en Cristo. Y lo último allí de nuestro compromiso colectivo es permanecer en la misión de Cristo. Es el punto 3. Permanecer en la misión de Cristo. Fue el mismo Jesús el que aquí en el mismo Evangelio de Juan dice, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Mis hermanos, esto es palabras fuertes. Nosotros hemos sido enviados por Cristo para participar juntos, unidos en la misión que se ha empoderado para nosotros, que es la obra de Cristo en nosotros. Y debe ser así. Hemos sido llamados por Cristo. O sea que permanecer en la misión de Cristo simplemente significa que en todo momento, con quien sea
que esté a nuestro lado, alrededor nuestro, nosotros estaremos viviendo bajo los intereses de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos siempre defendiendo los valores de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos sirviendo a las personas como Cristo les sirve. Y estaremos hablando el único mensaje de vida, que es la persona y la obra de Cristo. El llamado hoy, mis hermanos, en este día especial como iglesia, nuestro tercer aniversario, el llamado es sencillo: permanezcan en mí, dice Jesús. Permanezcamos en Él como iglesia. Permanezcamos en Cristo, mis hermanos. La marca de una iglesia exitosa, la señal de una iglesia exitosa es su permanencia en Cristo. Así que, mis hermanos, les invito, les animo, para que siempre en nuestras oraciones, esas oraciones que hacemos todos los días, en esas oraciones pidamos a Dios su bendición para poder continuar con esta obra encomendada, nuestra iglesia bautista, gloria a Cristo, pidiéndole en oración sabiduría, pidiéndole ayuda y fortaleza para que podamos seguir proclamando a Cristo, dependiendo siempre de Él, permaneciendo siempre con Él. Iglesia, si hay algo que quiero que recordemos entonces en este tercer aniversario, es lo que nos dice allí el versículo 5. Yo soy la vid, ustedes, o sea, nosotros como iglesia somos esos sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, éste da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Nada podemos hacer separados de él. Reflexionemos en esto. Este es un llamado a la abundancia. Un llamado a la abundancia solo, exclusivamente en Cristo. Amén. Vamos, inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Oh Señor, te agradecemos, Señor, por tu palabra que nos enseña y nos guía. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti y a dar fruto en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos capacite, Señor, para vivir de acuerdo a tus propósitos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hacer esas ramas, esos sarmientos productivos en tu viña, Señor, y que en todo lo que hagamos, tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, Señor, para que nuestro diario vivir esté alineado con lo que tú esperas de nosotros. Pedimos tu gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.